de alguna manera, pues, seguir hablando sobre los eclipses como el de anoche y ver que sí es posible utilizar ciertas correlaciones astronómicas. El cielo no miente, el cielo es predecible, sobre todo en las cuestiones de los eclipses, y precisamente es que queremos utilizar esta que está narrada en los anales de Cuautitlán como una forma de que se puede establecer una correlación calendárica. Para establecer una correlación calendárica bastan principalmente dos condiciones. Una, que tengamos dos fechas distintas, distanciadas en el tiempo, que con una seguridad válida, por lo menos, en donde podamos contrastar. No es suficiente una sola correlación, porque de ahí se puede manejar cualquier tipo de mecanismo y siempre vamos a atinar a la correlación propuesta. Lo que necesitamos es al menos dos correlaciones, digamos, seguras, para que entonces sí establecer entre ellas un mecanismo de correlación. Y hemos decidido utilizar esta porque es una correlación astronómica, es una correlación de un eclipse. Como les decimos, entonces el cielo no miente, y si el cronista dijo en tal día hubo un eclipse, y podemos ir a las tablas de los eclipses de la NASA y verificar que ese día entonces hubo un eclipse exactamente observable dentro del área geográfica reportada en las fuentes, entonces podemos establecer por lo menos una correlación astronómica segura para al menos para esa área geográfica. Y de ahí buscar otra, que en este caso vamos a utilizar la más conocida, que es la del 13 de agosto de 1521, con el tonal 1 Coatl, la caída de Tenochtitlan, para establecer esta correlación. Va a ser un establecimiento de una correlación distinta. Vamos a ir específicamente, primero vamos a buscar la correlación del día y después vamos a buscar el numeral. Bien, para eso hemos presentado hemos preparado esta presentación de PowerPoint. ¿Lo están viendo ahí? Me confirman si lo están viendo, Israel. ¿Sí? Sí, ahí está la presentación. Ajá. Ok. Bien, aquí está el texto. En los anales de Cuautitlán podemos leer lo siguiente. Dice año 12 pedernal, aquí lo podemos ver. ¿Se ve mi cursor? Bueno. Bueno. Sí, se ve tu cursor, César. Ok. En los anales de Cuautitlán, entonces tenemos narrada este evento. Podemos leer que dice año 12 pedernal. En este año se esparcieron los españoles en Cuba. En este mismo año murió Tehuehuetzin en Cuauhnáhuac y luego se entronizó Itzcoatzin, padre de don Hernando Cuauhnáhuac. En el mismo año agrandaron los Cuitlahuacas su templo de Mixcóhuatl. Y aquí viene la cita. En el día de signo 13 Miquistli se eclipsó el sol. En el mismo año murió Teopalcalcan en Cuitláhuac. Y después también dice, luego en el día 13 Miquistli, pero aquí ya con números arábigos, aquí lo puso con números romanos, se asentó Ixtomahuatzin, padre de don Mateo Ixtlintzin. Aquí entonces podemos establecer algo. Voy a centrarme ahorita en que en un día de signo Miquistli, no me voy a meter ahorita con el numeral, en el día de signo Miquistli se eclipsó el sol. Entonces, esta es la cita en la que vamos a basarnos. De alguna manera, no está tratando de correlacionar, el escriba no dice, fue tal día cristiano, o sea, no está haciendo ningún cálculo como para poder correlacionar ambos calendarios. Simplemente tiene enfrente seguramente un códice y dice, en el día Miquistli se eclipsó el sol. No está diciendo tal día cristiano, ¿no? Entonces, esto le da un poquito de mayor validez a la redacción más nativa, sin tener de correlacionar o sin tener una tendencia de buscar una correlación ya desde antes, ¿no? Simplemente reporta la noticia y eso es lo importante. Por lo pronto les voy a pedir que solamente se queden con el día Miquistli.
No nos vamos a meter ahorita con el numeral, que lo voy a abordar un poquito más adelante. Bien, no solamente en los anales de Cuautitlán quedó reportado este eclipse, también lo podemos ver en el Códice Mexicanos. Aquí podemos ver el numeral 12, pedernal, y aquí se ve el sol, de alguna manera. Todas las personas que lo han leído lo han interpretado como una alusión al eclipse de ese año 12 pedernal. También en la monarquía indiana de Torquemada, él mismo lo menciona. Aquí está la cita donde dice que, y luego en el segundo año del reinado de Moctezuma, hubo un eclipse de sol, del que temieron mucho los mexicanos. Sabemos que Moctezuma asume el poder empezando el siglo XVI, y estamos hablando de entonces de que está más o menos más hablando de que es un eclipse cercano entre 1500 y 1505 más o menos. Aquí Torquemada no dice qué año fue, pero dice que fue en el segundo año del reinado de Moctezuma. Moctezuma sabemos que es 1502, 1503 cuando asume su señorío. Entonces al siguiente año estaríamos hablando de 1504. Ok. Ya este eclipse se ha sido estudiado antes también por el arqueastrónomo Jesús Galindo Trejo. Él ya hizo este estudio y nos dice que haciendo la hora del cálculo en que se observó el eclipse y tomando en cuenta la latitud de Cuautitlán, tomando en cuenta esta geolocalización en el Valle de México, nos dice que precisamente el 16 de marzo, esto es en términos julianos, de 1504, al amanecer, el disco solar se oscureció en casi un 40%. Esto está reportado en su libro Arqueastronomía en la América Antigua. Entonces podemos establecer entonces ya un parámetro, ¿no? En el de que, como fue reportado por los anales de Cuautitlán en un año 12 pedernal, tanto como lo dijo Torquemada, podemos establecer entonces que sí, efectivamente hubo un eclipse solar, un eclipse de sol, un eclipse parcial, se oscureció un 40%, más o menos entre 1503 y 1506, y esto ocurrió justamente en el día 16 de marzo de 1504 juliano. Ok, aquí he visto ya una tabla de los eclipses de la NASA, en donde efectivamente vemos que sí se puede encontrar un reporte para el 16 de marzo de 1504. Esto está en una unidad de tiempo universal, así es que esto es, digamos, un poquito más tarde, pero el eclipse ocurrió en la mañana, justamente al amanecer. Así es como se habría visto. Esto también está tomado de la NASA. Podemos ver aquí cómo está la franja visible del eclipse y vemos aquí justamente la parte roja, en donde fue de alguna manera de mayor amplitud. Vemos que está por aquí el territorio de México y vemos que por aquí está Cuautitlán, entonces pues obviamente no fue un eclipse muy vistoso, pero sí pudo ser observado al menos desde esta latitud. Utilizando un programa de astronomía como es Stellarium, vemos que al menos para la latitud y para la altura de Cuautitlán, aquí lo podemos ver, así habría visto este eclipse en la mañana, más o menos como a las 7 de la mañana. O sea, prácticamente el sol habría nacido eclipsado, habría salido eclipsado, y vemos cómo la luna está mordiendo aquí al sol, de alguna manera sin ser algo espectacular, pero lo suficiente como para ser reportado. Aquí vemos la fecha, el 16 de marzo de 1504, más o menos como a las 7 de la mañana. Entonces, ya utilizando programas de astronomía, vemos que efectivamente sí ocurrió un eclipse de sol para esa fecha, para el año reportado en los anales de Cuautitlán, que fue el año 12 pedernal, correspondiente entonces a 1504. Y entonces ya podríamos de alguna manera tratar de buscar una correlación. Hasta ahorita no nos hemos metido con ningún tipo de correlación ya establecida. Vamos a buscar establecer una correlación astronómica directamente con un eclipse y con una fecha reportada, con un día reportado
en donde dicen los anales de Cuautitlán, en un día de signo Miquistli, de un año 12 pedernal, cuando los españoles estaban esparciéndose en Cuba, se eclipsó el sol. En un día de signo Miquistli. ¿Qué se necesita entonces para establecer una correlación entre ambos calendarios, ¿no? Primero, necesitamos un año, saber qué año cristiano y el año nativo. Necesitamos una veintena, de ser posible. De ser posible, a veces nada más tenemos el nombre de la veintena, pero no tenemos la posición que ocupaba dentro de los 20 números de ordinales de la veintena. Y finalmente el día. El día sabemos que es el tonali, que es el nombre del tonali más un numeral. Entonces necesitamos al menos 3 elementos para establecer una correlación completa. Desafortunadamente, en este caso solamente contamos con 2 elementos. Tenemos el año y tenemos el día. El día vamos a ver que sí, efectivamente dicen el numeral, pero es justamente lo que vamos a tratar de abordar un poquito más tarde. Entonces, para establecer entonces una correlación entre ambos calendarios, necesitamos tener fechas pareadas y reportadas indistintamente para poder entonces establecer un nexo de correlación. Para este caso es que estamos hablando de una correlación astronómica, calendárico-astronómica. Vamos a tratar de establecer una correlación entre ambos calendarios, pero desde una función y una visión astronómica, como hemos visto este eclipse. De los 3 casos, de las 3 condiciones, vemos que efectivamente tenemos el año 12 pedernal, que corresponde entonces a 1504. Ya tenemos entonces esta correlación entre ambos calendarios, al menos en el año. La posición de la veintena no nos la dice la fuente de los anales de Cuautitlán, pero sí nos dice cómo se llamaba el tonali. Y el tonali nos dice muy claramente que era un tonali de signo Miquistli. Eso ya nos ayuda muchísimo, porque entonces podemos decir que el día del eclipse se llamaba en el Tonalpohualli un signo de día Miquistli. Y eso de alguna manera ya nos ayuda a establecer una correlación. Ahora bien, para poder contrastarla con otra correlación, para poder establecer entonces un mecanismo que pudiéramos entonces encontrar estas correlaciones, este mecanismo calendárico, me voy a basar justamente en las 2 correlaciones que son más conocidas, ¿no? Vamos a hablar. Esta del 16 de marzo de 1504, en donde ya establecimos que es un día Miquistli. 16 de marzo de 1504 es un día Miquistli. No estoy diciendo el numeral aún todavía. Y la otra, que es la correlación más conocida, que es la del 13 de agosto de 1521, en donde las fuentes nos dicen que fue en un día Coatl. Tampoco voy a mencionar el numeral, sino simplemente quiero ahorita establecer que son los días. El eclipse ocurrió en un día Miquistli y la caída de Tenochtitlan ocurrió en un día Coatl. Sabemos que en el Tonalpohualli, estos 2 días están separados solamente por un día, porque el signo Miquistli el signo Coatl es el día número 5 y el Miquistli es el día número 6. Entonces están separados solamente por un día de diferencia. Si vemos en la secuencia del Tonalpohualli, entonces vamos a poder establecer y buscar esta correlación. Aquí les he puesto las correlaciones que vamos a tratar de contrastar, que es el 16 de marzo de 1504, como ya les dije, fue un día Miquistli, y el 13 de agosto de 1521 fue un día Coatl. Conocemos la secuencia del Tonalpohualli. Sabemos que el día número 1 es Ipactli, el 2 es Viento, el 3 es Casa, el 4 es Lagartija, el 5 es Coatl y el 6 es Miquistli. Entonces quiere decir que están juntos. El día 5 es un signo Coatl y el día 6 es Miquistli. Sabemos que cada 20 días se van a repetir el día. Si hoy, por ejemplo, es un día 5 Coatl, dentro de... Denme un segundo.
discúlpeme, es que me entró una llamada. Entonces, estamos hablando de que la secuencia natural del Tonalpohualli es de que cada 20 días se va repitiendo el mismo arquetipo, el mismo día, el mismo nombre del día. Es decir, si hoy es un día serpiente, dentro de 20 días va a ser otro día serpiente, dentro de 20 días va a ser otro día serpiente y así hasta el infinito, porque el Tonalpohualli no tiene ningún tipo de intercalación. Entonces siempre va a ser, cada 20 días se va a estar repitiendo para atrás y para adelante el mismo signo, lo único que va a ir cambiando es el numeral. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a medir la cantidad de días que hay entre el 16 de marzo de 1504, es decir, entre el día que ocurrió el eclipse de Cuautitlán y el 13 de agosto de 1521, que es el día en que cae y es entregada a la Ciudad de México, Tenochtitlan. ¿Para qué vamos a medir eso? Porque vamos a encontrar una cantidad de días que vamos a tener que dividir entre el número 20 para poder establecer entonces cuántos son las veces que cabe la veintena y va a quedar un pequeño residuo. Con ese pequeño residuo vamos a ver exactamente que sí existe una correlación en días. Aquí vemos que ya exactamente 6,359 días entre el eclipse y la caída de Tenochtitlan. Si dividimos esta cantidad de días entre 20, vamos a ver que son 17 veces 20 y nos queda un residuo de 19 días. ¿Por qué 19 días? Acuérdense que la diferencia entre Coatl y Miquistli es solamente de un día. Entonces, con esto podemos verificar exactamente de que la diferencia entre ambas fechas es justamente nada más de un día. Y con esto podemos entonces verificar de que sí hay una coincidencia entre la secuencia del Tonalpohualli y entre ambas correlaciones. Es decir, el día del 16 de marzo de 1504, que fue un día Miquistli, más la cantidad de días que es divisible entre 20, vamos a ver que nos hace falta uno, porque justamente del día Miquistli, del día Coatl al día Miquistli, hay justamente un día de diferencia y por eso es que vemos aquí que son 19 días nada más. Con eso entonces queda establecida de que efectivamente desde el 16 de marzo de 1504, que es un día Miquistli, al 13 de agosto de 1521, que fue un día Coatl, queda establecida de que solamente se da esa condición si el Tonalpohualli es ininterrumpido. O sea, que es una secuencia día, sin necesidad de estiramientos, sin necesidad de agregar bisiestos. Entonces queda establecida de que la única forma de que lleguemos a esos valores en el Tonalpohualli es bajo esa condición, de que no haya un estiramiento de ninguna forma para poder establecer que de efectivo es un día Miquistli y un día Coatl. No sé si quieres decir algo, Isra, antes de avanzar. ¿Ahí me escuchó? Sí. Ok. No, pues reiterar lo que estás diciendo nada más, ¿no? Que si nosotros le ponemos ahí días bisiestos, estamos hablando que son 17 años de diferencia entre 1521 y 1504, serían 4 bisiestos, pues estaría completamente pues desfasado, ¿no? No nos caería en el día adecuado. Entonces, nada más reiterar eso, que la cuenta tiene que ser ininterrumpida para que se haga la condición, ¿no? Adelante. Sí, mi intención es mostrar ahorita justamente que para poder llegar a estas dos correlaciones de día, solamente es utilizando el Tonalpohualli. Ahorita vamos a hablar ya lo que son los numerales de los días, ¿no? Bien, entonces, aquí entonces podemos concluir que sí se verifica que haya una coincidencia en la secuencia del Tonalpohualli entre ambas correlaciones. Y es muy importante aquí recalcarlo. Una de estas correlaciones es histórica, en donde un abrumador corpus de fuentes nos dicen que esta correspondencia 13 de agosto de 1521 cristiano correspondió a un día Coatl de numeral 1. Y además tenemos la otra correspondencia, que es la que estamos presentando, la de un eclipse. Es una correlación
astronómica. El cielo no miente. El cielo simplemente se puede calcular y es predecible. Y si el escriba puso, fue un eclipse de sol en un día de signo Miquisli, entonces lo único que está es asentándolo, sin hacer ningún cálculo de retrospectiva. Bueno, ¿y qué pasa con el numeral del día Miquisli? Ya vimos que efectivamente el cronista reportó que era un día Miquisli, pero vamos ahora a platicar respecto a su numeral. Aquí he vuelto a poner la misma lámina porque el paleógrafo que primero revisó estos apuntes de los anales de Cuautitlán fue Primo Feliciano Velázquez. Él, en su paleografía, él dice que esto ocurrió en un día de 13, él alcanza a leer un día 13 Miquisli, así con número romano, cuando se eclipsó el sol. O sea, dice, fue en un día Miquisli de numeral 13. Pero más adelante, vuelve a decir que fue en un día 13 Miquisli, pero ya ocurrió otra cosa. Pero aquí ya lo pone con el numeral arábico. Esto es ya cuando se había sentado Ixtomahuatzin como en el reinado de Teopancalcan. Perdón, y entonces lo reporta dos veces, 13 Miquisli como número romano y 13 como número arábigo. Y parece como que se está refiriendo a otra cosa, porque aquí utiliza la palabra luego, es decir, que como si hubiera sido primero el eclipse y luego se habría sentado este señor, padre de don Mateo, en un día de 13 Miquisli. Entonces aquí me hizo dudar, porque dije, bueno, ¿por qué está reportando dos eventos, un eclipse y después una entronización, como si fuera el mismo día? 13 Miquisli y después 13 Miquisli, además de utilizar una entronización. Sabemos que para ellos el eclipse significaba algo, digamos, no bueno, no es un buen día como para poder asentarse como Tlactoani o como para asentarse como señor, porque pues desde de mala suerte no era bien visto utilizar un eclipse como para poder hacer ese tipo de ceremonias. Entonces no parece tan lógico. Entonces lo que hice fue irme directamente a fotografiar los anales de Cuautitlán y con una cámara digital tratar de revisar exactamente en la lengua náhuatl qué es lo que estaba representado exactamente por el escriba. Y es la imagen que les voy a presentar a continuación. En esta imagen podemos ver exactamente, me centré en donde dice Miquisli, aquí podemos leer la palabra Miquisli en lengua náhuatl, y aquí se alcanza a leer el numeral. Aquí vemos la X, aquí el que se alcanza a distinguir la X, y aquí están encimados, puede a lo mejor sí leerse como un 1, 2, 3, pero aquí hay algo que me hace dudar un poco. ¿Por qué? Porque solamente veo 2 puntos de las I's. O sea, si fueran 3, entonces estamos hablando de 1, 2, 3, pero vemos 2 puntos de I's, lo que podría también entonces leerse como un numeral 12 en lugar de un numeral 13. Y algo más importante, recordemos que en la escritura del siglo XVI, siempre la última I la representan como una Y. Déjenme presentarles aquí una imagen. Si ustedes alcanzan a ver, este es el mismo texto. Aquí alcanzamos a ver el numeral 31, que es XX, y al final ponen una Y. Esta Y se puede leer solamente como un numeral 1, aunque en realidad tiene los dos palitos, como si fuera un 2, ¿no? Inclusive aquí el mismo paleógrafo lo representa como 31 en lugar de 32. Entonces, siguiendo la misma estructura o el mismo análisis, denme un segundo, que se fue para atrás. Entonces, podemos ver que esto podría significarse como si fuera nada más la última I, y entonces tendríamos un 1 y esto sería la otra I. Estaríamos hablando entonces de 2 puntos de I que podría leerse entonces como tonal
12 miquistli en lugar de un tonal 13 miquistli. Bueno, cabe decir que esto es meramente una observación digital. No soy paleógrafo, pero creo que tendríamos ciertos argumentos como para decir que probablemente el escriba lo que puso es un 12 en lugar de un 13. La palabra miquistli, esa es incuestionable, aquí está reportada, nada más es para saber si esto es un 12 o un 13. El paleógrafo original dice que era un 13, él lee un 13, nosotros ya con un acercamiento digital podemos distinguir que probablemente sea un 12. Aquí está a más ampliada la parte de esa sección del códice. Aquí alcanzamos a ver donde dice miquistli y aquí está lo que yo digo o creo que es un numeral 12. ¿Por qué? Porque aquí ya puso el número 13. Entonces estamos hablando que es el mismo texto. No le veo sentido de que ponga primero con un numeral romano 13 y después me lo vuelva a poner con un numeral arábigo 13 cuando después ya fueron dos eventos. Primero fue el eclipse y después fue la entronización de esta persona, ¿no? Entonces, como que ciertas cosas sí nos hacen ver de que efectivamente podría leerse como dos eventos separados por 40 días. Aquí he hecho una breve semblanza de cómo habrían desarrolladose los hechos de acuerdo a lo establecido ahí en los anales de Cuautitlán. Es una secuencia hacia aquí a la derecha. Aquí está el 16 de marzo de 1504, que sería cuando se habría eclipsado el sol en un día de numeral 12, o sea, sigue siendo miquistli, nada más que aquí yo estoy leyendo un número 12. Pasaron este tiempo para llegar al número 13, que estamos hablando de 40 días. 40 días al 25 de abril de 1504, que entonces sería cuando ya se asentó Ixtomahuatzin, cuando justamente el día 13 miquistli pertenece a la trecena de Ocelotl. Es el último día de la trecena de Ocelotl. ¿Y qué tiene de especial la trecena de Ocelotl? Tiene al día 4 movimiento. Este día 4 movimiento es muy especial, sabemos lo importante que es para la cosmovisión nahua, porque es el nombre calendárico del quinto sol. Entonces yo veo más factible que esta persona se haya entronizado justamente en una trecena de Ocelot, en donde tiene justamente al día Nahui Olin, más que se haya entronizado justamente en el día que se eclipsó el sol. No se me hace, como se les había dicho, no se me hace lógico de que una entronización de una persona se haga justamente en el día que va a ocurrir un eclipse, porque sabemos, pues, por las fuentes y por la tradición, de que el eclipse siempre ha sido más bien motivo de miedo, ¿no? Este es un esquema entonces propuesto para mostrar esta secuencia. Aquí también he puesto, sabemos que existe evidencia de que los días se contabilizaban de mediodía a mediodía, entonces el tonal miquistli habría empezado justamente al mediodía del 15 de marzo y habría concluido al mediodía del 16 de marzo. Entonces se encaja muy bien, perfectamente. ¿Por qué? Porque justamente vimos que el eclipse ocurrió al amanecer. Entonces entra muy perfectamente dentro de los límites en los que queda establecida la correlación de mediodía a mediodía para poder entonces decir de que el eclipse sí efectivamente ocurrió mientras estaba la regencia del día miquistli, ya sea de numeral 12 o de numeral 13, como se quiera ver, pero efectivamente sí estaba ocurriendo dentro de los límites. Como ya vimos la cita anterior, esto ocurrió al amanecer y se oscureció casi en un 40%. ¿Algún comentario que quieras decir, Isra, antes? Pues nada más hacer hincapié de que este eclipse es el único visible en la zona, ¿no? Siempre existirá la posibilidad de que pues, por ahí estemos confundiendo las fechas o que por ahí haya algún error de metodología, pero el eclipse que estás mencionando, hubo otros dos eclipses, uno en 1503 y otro en septiembre de 1504, pero ninguno de los dos son visibles en el área de México
central. Entonces esto nos habla de que forzosamente el cronista se tendría que estar refiriendo a este evento, que pues está coincidiendo perfectamente con los días que nos estás comentando, ¿no? Vamos a hablar todavía, parece que del numeral. Vas a concluir ya. Pues bueno, también que es completamente congruente entonces con la fecha 1 coat, ¿no? Y esta es una correlación que no se logra con ninguna otra correlación, la que usa bisiesto, la que se lleva en tradición mexica, ninguna de ellas le atina al eclipse que está referido en esta fuente, ¿no? Entonces nada más hacer ese hincapié de que pues los datos son están muy bien revisados, son datos bastante fidedignos y pues bueno, la investigación ahí está para que se lea y para que se haga en un momento dado inclusive crítica de ella, para que se pueda observar cómo no hay ahí posibilidad de que se esté confundiendo un fenómeno astronómico que pues como bien dices es imposible de falsificar, ¿no? Sí, perfecto. Precisamente por eso es que queríamos presentar correlaciones astronómicas, porque pues sabemos que hay un montón, o sea, realmente correlaciones hay decenas que quedaron en las fuentes, ¿no? Pero no todas son astronómicas. Y precisamente por eso es que queríamos destacar esta, porque esta sí dice muy claramente qué día ocurrió, en qué día de qué signo ocurrió el eclipse, ¿no? Entonces, a través de cálculos modernos, a través de las tablas de la NASA, podemos establecer cuándo ocurrió ese eclipse visto en la zona geográfica en que fue reportada, y con eso no hay forma de poder de ninguna manera falsearlo, ¿no? Sino simplemente el escriba dijo, ocurrió en un signo de Miquisli, numeral 13 o 12, ahí está, pero ocurrió en un signo de signo Miquisli, ¿no? Entonces, pues una de las conclusiones que yo puedo llegar aquí con esto es de que pues queda establecida que al menos en el nombre del día, hay una correlación perfecta entre ambos eventos, con lo cual se demostraría que es posible establecer un evento astronómico como un eclipse con la correlación más aceptada de la entrega de Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque nada más basta con que restemos la cantidad de días que hay del 13 de agosto al 16 de marzo de 1504, día a día, sin hacer ningún tipo de alargamientos de Montemi o interrupción del Tonalpohualli o agregarle un doble día con estas propuestas de bisiesto, esto automáticamente invalidaría que exista esa correlación astronómica con la que se da si no se utiliza ningún tipo de estiramiento de nada. Solo simplemente utilizando el Tonalpohualli de forma ininterrumpida. Hay una pregunta por ahí en el chat. Dice Máximo Domingo Medina, ¿hay alguna correlación con el cometa de los presagios de Moctezuma? Bueno, no, sin duda, entre más le rasquemos nosotros, pues vamos a encontrar las coincidencias y no nos debe de sorprender que también los registros vayan surgiendo precisamente con el tonal del día, y eso nos va a permitir hacer las correlaciones cada vez con más fechas, ¿no? Que es lo que se pretende. ¿Algo, César? Sí, pues sería difícil correlacionar un cometa porque los cometas son cuerpos pues bastante impredecibles, ¿no? Pueden estar ahorita y en su siguiente paso por el sol quedan hechos polvo, ¿no? Entonces sería muy difícil correlacionar uno de estos. Sin embargo, pues bueno, que tengamos eclipses ya es algo bastante notable, ¿no? ¿Nos ibas a decir algo así? Sí, pues es que un cometa no es algo que sucede en un día, sino es algo que se ve durante muchos días. Y ahorita lo que estamos tratando de establecer es justamente un día. Sabemos que las fuentes están reportadas desde 1508, cuando se vio esta columna de fuego que decían que nacía por el oriente y pasaba por toda la bóveda celeste y que se ocultaba durante pues algún cierto tiempo, ¿no? Pero para un cometa, pues es que no es un evento diario, más bien no es un evento único, sino que se va repitiendo cada día. Entonces no hay una forma como para decir algo certero de tal día pasó un cometa, pues no. Sino más bien un eclipse, pues sí es un evento único en el que sí se puede establecer
tal día, ¿no? Otra forma de concluir, ya para acabar un poquito, es de que al menos queda una plausible prueba de que el escriba de los anales de Cuautitlán haya escrito el numeral 12 en lugar del numeral 13, como lo leyó Primo Feliciano Velázquez. Como repito, no soy paleógrafo, pero haciendo el acercamiento digital, podemos ver que por lo menos sí se puede ver dos puntitos de las IES, dos tildes, como para poder decir que en lugar de que sea un 12, es un 13. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque justamente la ecuación y la correlación del doctor Alfonso Caso lo que nos hace es de que sí llegamos justamente a ese día 12 Miquistli. Aquí utilizando el mecanismo propuesto por el doctor Alfonso Caso en su versión de Nicholson, vemos que el 16 de marzo de 1504 efectivamente se llamó Miquistli y además fue de numeral 12. Entonces queda perfectamente correlacionada. Entonces, ahora sí, el día 1 Coatl con el día 12 Miquistli, una correlación ampliamente aceptada, que es el 13 de agosto de 1521, con esta correlación astronómica, con una correlación de un eclipse reportado en los anales de Cuautitlán sin intención de correlacionar ambos calendarios por parte del escriba. Simplemente lo reportó. Y entonces ya creo yo que tenemos los suficientes elementos como para decir, tenemos una correlación histórica, una correlación astronómica, seguras, porque el cielo no miente, vuelvo a repetir, y entonces podemos establecer perfectamente un match que nos haga de alguna manera tener mayor certeza de que la correlación del doctor Alfonso Caso es al menos la más plausible para explicar este evento astronómico, este evento reportado en los anales de Cuautitlán. Sabemos que si utilizamos las correlaciones de la tradición, como son las neomexicas o las neotoltecas, ninguna de las dos va a funcionar. ¿Por qué? Porque hacen de alguna manera modificaciones al Tonalpohualli y pues vemos estelas en toda la selva maya en donde no se modifica de ninguna manera el Tonalpohualli. Vemos los códices que tenemos en donde tampoco se modifica el Tonalpohualli. Entonces creemos que esta es una forma, como lo decía al inicio del video, de establecer una correlación plausible, astronómica y históricamente de dos eventos distintos en el tiempo. Por lo menos son 17 años de diferencia. Estamos hablando de 4 bisiestos, ¿no? Isra. Efectivamente son 4 bisiestos, son 17 años de diferencia. 4 bisiestos que se tendrían que haber ahí agregado y pues no parece ser el caso. Tú mencionas además algo bien importante que pues desde que me acuerdo ha sido como un punto de objeción que he puesto ahí en los sistemas que utilizan intercalaciones, ¿no? Si los mayas no hacían intercalaciones, ¿por qué tendrían que hacer los mexicas, ¿no? No sé, se me hace pues algo bastante, que sería bastante fuera de lugar. No ha habido un caso en lo moderno que se vea un cambio así. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, el calendario juliano y el gregoriano, que la iglesia ortodoxa rusa seguía usando el calendario juliano, pero nunca le cambió el orden de los meses, nunca le cambió el mecanismo de los bisiestos. Es decir, puede haber una diferencia entre el momento en el que tú empiezas el año o como tú quieras, pero cambiar un mecanismo a ese modo, pues hubiera dejado definitivamente más indicios. No veo por qué tendría que ser diferente el calendario mexica al calendario maya. Y como dices, en el calendario también tenemos infinidad de indicios de que la fuente se llevaba sin intercalación. Bueno, a mí me gustaría agregar un poco algo más, Gastón, si me lo permites. Claro que sí. Este es solo un ejemplo, pero realmente utilizando la ecuación del doctor Caso, la correlación del doctor Caso, podemos llegar a 3. Son 3 eclipses los que podemos correlacionar. O sea, no es un caso aislado. Y la cuestión es de que ni la cuenta que usa Bisiesto, ni la cuenta que usa la tradición neomexica pueden llegar a atinar a estos 3 eclipses, ¿no? Precisamente por eso es que ellos no las usan. Ellos solamente utilizan, pues, lo que sabemos, la
la correlación base del 13 de agosto de 1521, pero utilizando la correlación del doctor Alfonso Caso, podemos atinar por lo menos a 3 eclipses. A mí me llamó mucho la atención la parte que nos compartió el doctor Montero de aquí en Iztapalapa, y que precisamente aborda el códice Dresde, en donde pues uno alcanza a ver, honestamente yo no podía haberlo detectado, pero señala muy puntual la forma en que también tenían contabilizadas algunas otras esperas de eclipses a 177 días. Sí. Y me llama la atención porque crea una gráfica impresionante el doctor, y eso a mí me refuerza todavía la idea de que no se limita nada más al conteo de tiempo terrestre, ¿no? Sino que una total armonía y una precisión en la ubicación de todos los cuerpos celestes, de tal manera que valga la expresión, profetizar eclipses, pues no, en estos días ni nosotros lo podemos hacer más que estudiándole un poquito, ¿no? Invirtiéndole en astronomía y sabiendo de algunas herramientas, pero el grado de precisión del mismo sistema arroja de que los patrones, los algoritmos, todo cuando deba de suceder, ya sabe que va a suceder. Es tan preciso y tan perfecto que entre más lo estudiamos, más nos enorgullecemos de que nuestros abuelos nos dejaron una ciencia muy, muy medible, muy científica, y todavía queda mucho por aprender, ¿no? Sí. ¿Qué opinas, Isra? Pues así es, efectivamente. En otras ocasiones hemos comentado, platicando entre nosotros los tres, de cómo pues el cerrar el calendario nada más a un uso agrícola, es decir, nada más para sembrar, nada más para que haya maíz, no quiere decir que no haya sido una aplicación importante. De hecho, el Tonalpowali probablemente surgió, o es una actividad que se tiene que surgió por ahí, ¿no? Por el ciclo del maíz. Sin embargo, no queda ahí, es una visión muy reduccionista esa. Al contrario, tendríamos que buscar ver todas esas aplicaciones, estudiar todas esas aplicaciones que tiene para entender que pues esto es una herramienta de medición universal, es decir, que sirve para medir cualquier tipo de astro, ¿no? Y como tú lo comentas, saliendo el Dresde, hay ciclos de Marte, hay ciclos de Venus, podemos calcular un montón de cosas, y para todo, pues bueno, se requiere pues una visión un tanto diferente a nada más la visión agrícola, vamos a llamarla así, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente es un calendario, una herramienta, más a veces la palabra calendario resulta inexacta, ¿no? Pero es una herramienta de predicción astronómica, pues muy importante, y conocer a profundidad todo lo que puede hacer, pues bueno, definitivamente nos da otra perspectiva de cómo se llevaban esta ciencia en la antigüedad, ¿no? Perfecto, pues por mi lado es todo lo que tengo que decir respecto a esta correlación astronómica e histórica de ambos calendarios. Se establece que sí se puede llegar a correlacionarse de forma exacta, de acuerdo a lo reportado en ambos eventos, en distintas fuentes. Son fuentes distintas. Los anales de Cuautitlán no tiene que ver, por ejemplo, con lo que reportó Cortés del 13 de agosto, ¿no? Entonces, pues podemos establecer un evento astronómico, un evento histórico a través de este mecanismo propuesto por el doctor Caso. No sé si hay alguna otra pregunta, Gastón. Ahí nos está poniendo Antonio. Veo que existe un dato más que corrobora esta información, y 2 puntos seguidos, yo creo que ahorita nos lo va a compartir. Aprovecho esta pausa pues para anunciar que precisamente el interés de utilizar estas fechas, estos fenómenos y eventos astronómicos,
pues nos empuja también a compartir más seguido estas cápsulas, a tener a la mano mini artículos con temas. Es tan vasta la calendárica que yo creo que sería más digerible para todos nosotros en cuanto a tiempo y en información, enfocarnos en un dato breve para irlo entendiendo y compartirlo con la audiencia de nuestras páginas y nuestros amigos y los grupos colaboradores con nosotros y que también están interesados en difundir la calendárica, y que vamos a tener este tipo de intervenciones, si tú nos lo permites, César, también, y junto con Israel, que, que generan, o sea, el dúo que ustedes han creado. Yo sé que es trío porque ando yo de metiche, pero me siento que yo soy el que menos aporto, porque me gusta mejor desaprender y aprender nuevas cosas, que son estas actualizaciones que no están en la academia y que es fruto de un análisis crítico, un criterio científico y una investigación que se hace con el corazón, pero con el control de totalmente el cerebro, validar y encontrar esas correlaciones, no maquillarlas por favorecer alguna perspectiva, alguna cuenta, sino pues porque realmente saber, ¿no? Cómo estuvieron las cosas, y me gusta esa amplitud de perspectiva porque entra prácticamente todas, ¿no? Entre más nosotros podamos compartir este tipo de información, y ahora ya con las herramientas tecnológicas, como pueden ser otras personas, centros de investigación, simuladores, satélites, y que nos ayudan a afianzar y a ir sumando en los descubrimientos de demás compañeros, y que a final de cuentas así se hace la ciencia, ¿no? Ya no es de una sola persona, es la suma de descubrimientos que se van recopilando, se van juntando y van dando eh, el, la congruencia a ese gran rompecabezas, ¿no? Que vamos comprendiendo. Anuncio, si ustedes me lo permiten, pues entonces estas intervenciones, sin que tengamos días fijos, sino que cuando nosotros tengamos oportunidad y que corresponda con algún evento, pues nosotros aprovechemos para hablar. Va a haber temas muy grandes y va a requerir 2 o 3 intervenciones o más, va a haber unos pequeños y va a haber también pues datos adicionales como notas al pie que van a reforzar, ¿no? Y a mí me gusta mucho la parte esta de la bibliografía y fiarnos totalmente de las fuentes, ¿no? Lo más apegado al pasado, lo más apegado a desnatar cualquier tipo de influencia, tanto hispana como contemporánea, ¿no? Entonces, muchas gracias de antemano, les agradezco, y les reitero que este es su espacio, y pues bueno, que va a ser también una introducción a un plato fuerte que el siguiente mes nos tienes una sorpresa, César, y sin duda todo esto nos abre un poquito más el panorama de una forma placentera también, y es muy grato contribuir con la difusión de este conocimiento. Muchas gracias por mi parte. Esto, si ustedes quieren cerrar la transmisión, Y les agradezco. el cometa Máximo Domingo, nuestro amigo, que el 21 de diciembre hay una conjunción entre Saturno y Júpiter. Va a estar muy, muy, muy bonito y muy Está súper significativo, además muy interesante, ¿no? coincidente que el mero solsticio es una conjunción que no salía desde la Edad Media y que van a tardar un montón de años más en volverse a dar. Entonces, pues muy bonito estar al pendiente de este tipo de cosas, y por ahí Que por ahí escuché un rumor de que Saturno es eh, quería decir rey, y Júpiter era judío, y que lo están asemejando a la estrella de Belén. No sé qué tan cierto sea eso. No, voy a asomarme, y se le escapó al doctor Montero ayer, y lo voy a investigar para ver si es cierto que era muy extraordinaria ese brillo en el cielo, y
y con qué tanta frecuencia se ve en estas fechas, ¿no? Entonces, sí, pues muchas gracias. Y ya nomás le dejamos a César que cierre o no sé, quien guste cerrar. Está, por mi parte es bien, muchas gracias. No, pues ya yo agradecerles el favor de su atención a todos. Sabemos que no es un horario muy conveniente, pero bueno, no queríamos dejar de pasar este eclipse de anoche y sin hablar de un eclipse como correlación. Por mi parte es todo y no me queda más que agradecer el favor de su atención. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Bye. Un abrazo a todos. Saludos.